¿Yo empiezo ya? ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan aquí presencialmente y también No te escuchamos, Patricio. Ahora Sí, ahora sí. Ahora me escuchas, entonces tengo que decir todo de nuevo. Buenos días, buenos días a todas y todos que nos acompañan. Buenos días en México, buenas tardes en Europa. Esta sesión, una sesión más del INCASI Living Bad Lab, este seminario de la red INCASI. En este caso, desde la Ciudad de México, desde el Colegio de México, en colaboración con el propio Colegio de México, con el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y con el Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como visitante a Almudena Cortés Maisonave, de la Universidad Complutense de Madrid, que ha estado por acá en una estancia con nosotros, y como parte de su estancia, pues hemos organizado esta presentación, este seminario. Pues bienvenida, Almudena. Pues para hacer una muy breve presentación. Es doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Y dirige el máster de formación permanente en género, migraciones y derechos humanos desde el año 2018. Y sus líneas de investigación se centran en el vínculo de migración transnacional y desarrollo, humanitarismo, género y migración, nueva migración española, con contextos geográficos de su investigación, que son las propias Américas, Ecuador, México, Cabo Verde y Europa. Ha sido investigadora visitante en varios centros de reconocido prestigio, como el Danish Institute for International Studies en Dinamarca, Flaxo Ecuador, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y el propio CIESAS acá en la Ciudad de México. Pues tiene múltiples publicaciones. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Public Anthropologist, Journal of Contemporary European Studies, Ethnic and Racial Studies, European Review of Latin American and Caribbean Studies y International Migration. Y el título de su presentación es Fronteras Humanitarias y Asilo, la gobernanza ambigua de la protección internacional en el sur de Europa. Y bueno, la organización de la sesión, como es habitual en estos Living Labs de INCASI, es una presentación de aproximadamente 40 minutos para que nos dé tiempo para tener una sesión de intercambio de preguntas y respuestas que pues esperemos sea muy rica. Entonces, sin más prólogos, pues te doy la palabra, Almudena. Bienvenida nuevamente y pues adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricio, y muchísimas gracias, en primer lugar, a INCASI, al proyecto y a las personas que lo impulsan y que lo hacen posible, por la posibilidad de estar aquí en Colmex haciendo esta estancia de investigación que ha sido tan provechosa y que me ha permitido, además, conocer los trabajos que se están haciendo aquí, tremendamente inspiradores, y que espero que dé pie a futuras colaboraciones. Y por supuesto, bueno, pues muchísimas gracias a Patricio por la gestión, por haber hecho, bueno, pues todo que esto sea más fácil, ¿no?, a la hora de llegar aquí a Colmex. Bueno, a mí me gustaría empezar señalando que lo que yo voy a presentar esta mañana es parte del análisis etnográfico que hemos estado llevando a cabo a partir de un proyecto de investigación que está bueno, pues, circunscrito a la Comunidad de Madrid, es decir, la región de Madrid, con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Y además también forma parte de un proyecto reciente de investigación que acabamos de conseguir, un proyecto I+D del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, que trata sobre estos debates, estas cuestiones sobre las fronteras humanitarias y que además tiene una vocación comparativa. Es decir, lo que nos interesa es analizar lo que vamos a ver hoy y poder generar una mirada comparativa y un debate entre Unión Europea y México. Por eso lo que yo voy a presentar ahora, sobre todo, parte del trabajo que ya hemos hecho
en Madrid, en España, y la idea es que en esta mirada en contrapunto podamos ver sinergias, continuidades, discontinuidades, comparaciones que nos inspiren a la hora de pensar en los distintos contextos en los que tienen lugar las cuestiones relacionadas con refugio, migraciones, las políticas migratorias, en este contexto global y en este contexto que estamos viendo que cada vez más se está recrudeciendo. Entonces, voy a compartir hemos dicho que pantalla completa, permitir. Viendo la pantalla. Ya estoy compartiendo. Entonces, si abres el PowerPoint o lo que quieras, a ver, perdón. Supongo que la gente hay que preguntarles. Conferencia. ¿Sí ven la presentación? ¿Se ve? Sí. Sí, Sí. perfecto. Perfecto, muy Sí, bien. sí. Bueno, pues entonces, con esto vamos a hablar sobre las cuestiones relacionadas con fronteras humanitarias, con asilo y, en general, lo que más nos preocupa, la categorización de la gobernanza ambigua de la protección internacional a partir del caso de España en el sur de Europa. Bien, vamos a ver. Lo que me interesa especialmente... Ahí, suavemente, suavemente. Bueno, el punto de partida es el análisis en el que anclamos la mirada, es el de el largo verano de la migración, que se llama así en los estudios migratorios, para el caso europeo. Me voy a referir todo este tiempo al caso europeo. A partir de la crisis que se vivió, una crisis inducida, una crisis creada, vamos a decirlo así, construida políticamente a partir de hace una década, ¿no? El periodo 2015-2016, en el que más de 1 millón de refugiados, migrantes procedentes de Afganistán, Siria e Irak llegan a las puertas de Europa. Y esto hace que precisamente Europa bueno, pues viva un momento, diríamos, de tensión migratoria, de tensión en la recepción, donde surgieron bueno, pues distintos fenómenos que los podemos hablar en la discusión, si se quiere, ¿no? Desde el tensionamiento de los sistemas de acogida hasta el reforzamiento de las políticas de extrema derecha, de partidos y fuerzas de extrema derecha, y al mismo tiempo la proliferación, por ejemplo, de múltiples movimientos de voluntariado, de acogida en las fronteras, ¿no? Bordeando toda Europa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto generó un contexto relativamente nuevo y de gran interés. Lo que nos consolidó realmente fue el cambio de régimen migratorio, bueno, pues, en torno a la construcción de muros, tanto en el caso de la Unión Europea, que se vio de una manera muy marcada, como en el caso de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que observamos es cómo se va construyendo un modelo que va caminando de manera global y en el que al mismo tiempo que se construyen estos muros, se subordinan los derechos humanos a las acciones policiales y militares que se van propagando en torno a lógicas anti-inmigración. Esto tiene como consecuencia la restricción en el acceso a los países que se consideran seguros. Y lo que hace es aumentar la peligrosidad, la precariedad y el surgimiento de rutas migratorias bueno, pues alternativas, ¿no? Y también nos sitúa ante unas nuevas situaciones o contextos en el que en el mismo territorio encontramos las movilidades multidireccionales, ¿no? En el mismo territorio vemos cómo la gente trata de llegar, o la gente es deportada o retornan de otros procesos. Es decir, no es una cuestión, nunca ha sido tampoco una cuestión unidireccional, pero ahora se han intensificado estos cambios en las movilidades
multidireccionales. En el caso, además, español, es muy interesante ver cómo, a medida que la política europea se volvió más restrictiva del este al oeste, a modo de péndulo se produce una presión migratoria donde se combinan tanto las políticas europeas con las nacionales, porque ya sabemos que en la política migratoria y de asilo hay unas competencias que son europeas, pero luego las políticas son nacionales en este sentido. Y entonces lo que vemos es cómo se produce un péndulo en el que la migración va llegando desde el este hacia el oeste, y aquí es lo que vemos como España ocupa una posición muy concreta, muy específica de carácter geopolítico, donde se refuerza la ruta del Atlántico y empezamos a ver cómo llegan seres humanos a partir de esta zona geográfica y geopolítica. Y especialmente vemos cómo se intensifica la llegada a Canarias, que es uno de los espacios para nosotros de interés etnográfico. Y a medida que va aumentando la presión hacia el oeste, que se va haciendo más costosa, hay que imaginarse el mapa como qué significa llegar desde Oriente Medio hasta la parte occidental, más peligrosa, más cara, más precaria. Las personas que no tienen posibilidades tienen que pasar por Libia. Libia es uno de los puntos negros del mapa en términos de violación de derechos humanos en todos los sentidos. Pero a medida que esto va pasando, además lo que se observa desde hace 10 años es el cambio en el perfil migratorio. Y entonces lo que estamos viviendo es un aumento de las solicitudes de protección internacional en todas sus distintas categorizaciones. Y lo podremos comentar. Bueno, a ver. Uy, yo solamente hago un toque, ¿eh? Pero, bien, hoy. Se mueve. Ay, a las conclusiones. Puede ser el ratón. A ver, pero es que. ¿Me vais a disculpar? El ratón. No, es que. ¿Esas son táctiles? Es que no sé. ¿Esas son táctiles? Pues es que sí, la pantalla está. ¿Cómo? Si es táctil, se mueve. A lo mejor puedes colaborar, sí. No sé si sea táctil, pero Sí lo es, sí lo es. Pero ahí va. Gracias. Gracias. Es súper sensible. Hay un problema con ello. 2. Ahí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. No, qué bueno. Yo no he hecho nada. No estás tocando nada. Yo no he tocado nada. Pues no sé. Llamar a la gente. Ahí, gracias. Bueno, entonces, en este sentido estábamos hablando de que lo que se ha vivido es un cambio de perfil hacia la protección internacional, y brevemente, a modo de foto fija para que veamos un poco los datos que tenemos ahora a mano, y esto puede cambiar, pero para que tengamos la fotografía, según los últimos datos de los que disponemos, España es el tercer país de la Unión Europea en solicitudes de protección internacional, tras Alemania y Francia, y se puede observar cómo en un periodo de 10 años se ha pasado de 5.615 solicitudes de protección internacional, que incluye todo, es decir, la protección internacional incluye asilo, incluye protección subsidiaria, también aquí estarían incluidos la población ucraniana. Hemos pasado a 163.222 en 2023, ¿no? Es decir, que se ha producido un salto importante. En cuanto a las concesiones, porque una cosa son las solicitudes y otra son las concesiones, los últimos datos de los que disponemos nos indican que ha habido un aumento de 6 puntos respecto de 2023 en la tasa de reconocimiento tanto del refugio como de la protección subsidiaria, y que se concede un 53,3% de tasa de reconocimiento de protección internacional, y también se ha aumentado en un 8,3% la protección temporal de personas ucranianas. Es decir, ahora mismo en España habría más de 231.000 personas ucranianas viviendo en el marco de la protección temporal. Esto lo que nos permite es ver cómo no solamente se habla de refugio o asilo,
sino que estamos entrando en el marco de la protección internacional como un ámbito que se caracteriza por la proliferación de estatus. Esto es algo que bueno, pues necesitamos entender y valorar, ¿no? La lectura que hacemos es que lo que es más garantista es el refugio. Lógicamente, el estatus de refugiado es lo que garantiza una mayor protección y más estable, pero lo que observamos es cómo no interesa conceder el estatus por parte de los estados y entonces es mucho más conveniente, diríamos, según la imaginación y los intereses estatales, ir fragmentando la protección internacional en casuísticas y en situaciones menos garantistas, ¿no? Tendríamos la protección subsidiaria, por una parte, que no es, que da unas, que concede protección, pero no la total, diríamos, el refugio. La residencia por razones humanitarias, que es específicamente para el caso de la población venezolana, no se concede, muy pocos casos se concede asilo a la población venezolana en España, sino que la gran mayoría se encuentra con una residencia por razones humanitarias que es temporal, hay que renovarla, tiene otras características, diríamos que es menos estable, ¿no? Y luego tendríamos la protección temporal centrada para el caso ucraniano, una figura que apareció en el marco de la Unión Europea como una posibilidad, ¿no? Que bueno, pues era negada para otros grupos. Por lo tanto, vemos cómo hay una proliferación de estatus en el marco de la protección internacional y además muy dirigida a colectivos específicos nacionales, ¿no? Y esto nos está dando también ya bastante información. En el caso español, además, me interesa destacar que España, como señalábamos antes, tiene una doble condición. Por una parte, representa el flanco occidental de la frontera sur y eso le confiere, bueno, pues unas características y al mismo tiempo mantiene una especial relación histórica postcolonial con los países latinoamericanos y del Caribe. ¿Por qué digo esto? Porque la particularidad en España es que, además de recibir a la población procedente de Oriente Medio, lo recibimos evidentemente en menor cantidad, porque llegar, desplazarse desde el este hacia el oeste, como yo decía antes, es más costoso, es más gravoso, es más peligroso. Todas estas cuestiones están sobre la mesa. Sobre todo, nos caracterizamos por tener solicitantes procedentes de Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y El Salvador. Y esto es algo muy específico del caso español, no es exclusivo, pero aquí experimentamos esta situación de una manera mucho más intensa. Y como decíamos antes, algo que me interesa especialmente reflexionar y analizar en esta conferencia es que estamos asistiendo a un cambio en el perfil migratorio. De la migración, diríamos, irregular, estamos pasando a un perfil más centrado en la protección internacional y el refugio. Esto no quiere decir que haya desaparecido la migración irregular, sino que ha aumentado de manera significativa la protección internacional. Y esto además nos interesa en relación con el sistema humanitario, porque lo que vamos a ver es que una vez que se puede participar y que se puede solicitar asilo en la Unión Europea y en concreto en España, y es de lo que quiero que hablemos más en esta conferencia, estamos hablando de la posibilidad para acceder al sistema de acogida de protección internacional, que es lo que las siglas son el SAC, ¿no? Es decir, según se consigue solicitar asilo, esto da derecho a una serie de apoyos, asistencia humanitaria y asistencia. Y veremos que precisamente aquí tenemos uno de los principales puntos de la frontera interior. Bueno, voy al siguiente, pero a ver. Le he dado. ¡Ah! Si lo dejas así, a lo mejor si lo dejas así, sí, y podemos lo vas seleccionando jugar mejor, así, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Ahí no se va a mover. Ahí. Bueno, pues si se ve bien, lo podemos dejar así. Bien. Perfecto. Bien.
pues seguimos entonces. Se ve, Aquí no se ve bien. se ve un poco más... Sí, sí, me pregunto si para los Sí, Para el público. tiene en pantalla. ¿Sí? Se puede agrandar, sí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que me interesa ver es cómo estamos asistiendo a la consolidación de una categoría que es analítica y política, que es la de fronteras humanitarias. Las fronteras humanitarias hacen alusión a la proliferación de áreas donde van a entrelazarse las lógicas y las acciones de control y seguridad, de gran violencia, con lógicas y acciones de compasión y de alivio del sufrimiento humano mediante la atención humanitaria a estas poblaciones. Por eso yo hablaba hace un momento del SAPI, del Sistema de Acogida de Protección Internacional. ¿Por qué es importante y por qué es interesante a nuestros ojos? Porque nos permite pensar cómo se está también reconfigurando la ayuda humanitaria como un proyecto moral de alivio del sufrimiento humano dotado de autolegitimación y de, es lo que llamamos también de la imposición de la ayuda, es decir, a las personas migrantes y refugiadas se las va a atender y se las va a acoger siguiendo un sistema que ya nos señalaba en su momento la antropóloga especialista en refugio Bárbara Harrell-Bond en el 86, nos hablaba, bueno, pues de lo importante que es tener en cuenta los límites de la ayuda porque pueden estar también rayando en la imposición, ¿no? Se impone cómo tenemos que ayudar a las personas refugiadas y migrantes. Y por otra parte, me interesa a la vez tomar en consideración el doble juego en el que entra el Estado, porque es el Estado el que va a controlar las fronteras exteriores, porque eso es lo que más reconocemos, ¿no? Pero algo que es menos visto es que también forma parte de las lógicas de la asistencia humanitaria y de la compasión. Son las dos caras de Jano, vamos a decir así, son los dos rostros y que todo esto es posible mediante la producción de categorías legales a partir de las cuales se va a ver si las personas son merecedoras o no de la ayuda del propio sistema, ¿no? Esto es relevante que lo tengamos en cuenta porque precisamente el análisis etnográfico que hemos realizado desde una perspectiva de antropología política nos va a permitir entender cómo se vincula la frontera humanitaria externa, la frontera humanitaria que vamos a ver ahora en qué se ha basado, mediante la atención en costas y mediante la atención en las islas, con una frontera interior, administrativa, burocrática y simbólica, y qué efectos diferenciales va a producir sobre aquellas personas que consiguen ser solicitantes y algo que ha revelado, diríamos, o que nos ha permitido entender la etnografía y el trabajo de campo, la irrupción de categorías que no son legales, como son las categorías etnográficas en este caso, de los no solicitantes de protección internacional. Lo que estamos viendo es cómo es muy difícil, es lo que vamos a ver, es muy difícil acceder a la ayuda, a la ayuda porque es muy difícil conseguir la solicitud, solicitar asilo. Y eso va a marcar una importante frontera interior entre aquellos que pueden acceder al sistema de acogida y aquellos que no van a poder acceder. Y esto, en este sentido, la etnografía es muy relevante para poder captar cómo está operando los dispositivos de la frontera humanitaria hacia adentro, cómo están funcionando los dispositivos de la frontera humanitaria, no solamente en el exterior, en el borde del Estado, que eso es lo que estamos más acostumbrados a pensar, sino al interior del territorio, ¿no? Cuando las personas ya se encuentran dentro, a través del sistema de citas y la dificultad para acceder a ellas, a través de las derivaciones hacia las organizaciones humanitarias, al final también a partir del margen discrecional que tiene el Estado para organizar todos estos ámbitos. Bien,
El trabajo de campo lo hemos realizado en la Comunidad de Madrid, como señalaba anteriormente, y está basado en la observación directa y en 20 entrevistas etnográficas a técnicos y responsables de las principales ONGs del sistema de acogida de protección internacional. Como veremos más adelante, este sistema se encuentra organizado de tal manera que el Estado, cuando estamos diciendo que el Estado participa en todo el ámbito de la compasión, de la acogida, es que participa financiando el trabajo de las organizaciones humanitarias mediante un sistema de concesión en el que se les asigna financiación pública y en este momento son 13 las organizaciones que gestionan, que forman parte del sistema. Podríamos encontrar organizaciones como Cruz Roja, ACCEM, CIPAIN, Proyecto Esperanza, y nosotros además ampliamos la mirada, fuimos más allá del SAPI y rastreamos organizaciones que atienden a los migrantes fuera del SAPI, porque ya intuíamos que no todo está dentro del sistema de acogida, sino que nos encontramos efectivamente que va a haber una población flotante, vamos a decirlo así, en la ciudad de Madrid, que está buscando asistencia humanitaria porque no son solicitantes, ¿no? Al mismo tiempo, también hicimos 2 entrevistas institucionales al responsable de la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior, que es el máximo responsable de las concesiones del asilo, y a la responsable de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que es precisamente es otro ministerio, es otra competencia, no es el Ministerio de Interior, no es la policía, no es estos asuntos, sino que son asuntos relacionados con inclusión, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que es precisamente la responsable de este programa de atención humanitaria. Entrevistamos a 5 personas solicitantes y no solicitantes de protección internacional y el trabajo se realizó en el periodo 2022-2024. Aquí, sobre todo, prestamos especial atención a las organizaciones humanitarias y a la dimensión institucional de este sistema. A ver. Algo que es poco conocido, me parece a mí, sobre todo en el discurso actual sobre la migración en España, es cómo se ha construido el modelo de atención humanitaria, el modelo español de atención humanitaria. Y aquí tenemos que tener en cuenta 2 grandes hitos, porque es un sistema que viene actuando desde el año 2006. En primer lugar, es en el año 2006 lo que se llamó la crisis de los cayucos, que supuso un hito muy importante histórico y político, porque a partir de esta fecha, no solamente en Canarias es un lugar, en este caso, central, pero también esto se vivió, se tensionó mucho la llegada de población migrante en Ceuta y Melilla, pero especialmente hablamos de la crisis de los cayucos. En Canarias solamente se ha calculado que han llegado más de 30.000, llegaron en ese momento más de 30.000 personas africanas, y esto, diríamos que detonó la necesidad de diseñar un modelo de atención de emergencia en costas. De repente las costas aparecieron como espacios donde estaban pasando una serie de cosas como estas, ¿no? La llegada insistentemente de barcas, estos son los cayucos, grandes barcas que salen de la costa africana de distintos puntos, Senegambia, en la actualidad estamos viendo que la frontera, debido a la presión, ya no sale de esos puntos, sino que se ha desplazado a Mauritania, pero a partir de ese momento es como se diseña institucionalmente el llamado Programa de Atención Humanitaria a Personas Llegadas a Costas. Este programa lo impulsa el Estado central. España tiene un diseño de Estado compuesto, entonces aquí participan los distintos, según sus competencias, los distintos niveles
del Estado. Entonces, el Estado central y las comunidades autónomas van a participar. Es el Estado central el que dota de financiación, pero son las comunidades autónomas después quienes esto lo llevan a la práctica en una suerte de sistema de concesión, ¿no? Esta es la fórmula legal, a ONGs. Por lo tanto, las ONGs humanitarias son las que se encargan de la atención humanitaria de manera indirecta. El Estado financia, las ONGs atienden en las costas. Aquí, además, tenemos que hablar, como estábamos señalando, que en esta dimensión humanitaria, al mismo tiempo que el Estado impulsa políticas de control migratorio, como decíamos antes, que son muy restrictivas, al mismo tiempo dispone de los rescates de salvamento marítimo, que sí que son rescates. Es decir, aquí en España sí que hablamos de rescate, donde se rescata a la gente en el mar. Se le rescata. Lo digo en contrapunto con el caso mexicano, pero claro, efectivamente sí, se les rescata y después se les pone, se hace todo un trabajo de valoración sociosanitaria, de la determinación de la edad, que eso es muy importante para el tema de los menores no acompañados, y hay todo un debate sobre cómo calcular la edad de los menores, porque la idea es que sean mayores de edad. Entonces, la determinación de la edad trata de negar que sean menores, ¿no? Se busca que sean mayores para que tengan menor protección y se les pueda expulsar. Se hace también una valoración de necesidades, es el momento en el que se valora si hay violencia de género, trata, etcétera. Y, por supuesto, se les pone a disposición policial, se les hace una reseña policial, se llama así, que es recabar todos los datos y se gestiona el traslado a la península. Si no solicitan las personas asilo, se abre expediente de expulsión, siempre que no vengan con la documentación, que es como suele llegar la gente, ¿no? Bueno, la gente no llega en cayuco con un visado, vienen como pueden y como vienen, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante es que la emergencia, se habla, el nombre es una atención de emergencia, por lo tanto es un programa que fue pensado desde el año 2006 en adelante para atender a las personas que llegan en situación de emergencia, porque han sido rescatadas, porque no tienen redes de apoyo, porque no tienen forma de vivir por sí mismas, ¿no? Cuando llegan a las costas, pero especialmente la emergencia se construye desde las necesidades del propio territorio, es decir, no se puede colapsar los servicios de Canarias, por ejemplo, ¿no? Es esta sensación del archipiélago, de las islas, de que no se pueden, de que los servicios son limitados y que no puede llegar sistemáticamente la gente a quedarse y colapsar los servicios. Y por eso el primer diseño que se hace es un diseño que ha estado en vigor hasta el 2023, que es un modelo de estancia corta, como mucho 4 semanas. En 4 semanas pueden estar las personas, estamos hablando de plazos generales, por supuesto que puede haber más y puede haber menos tiempo, pero está pensado para estancias cortas, con un perfil pensado, porque lo que llegaba en 2006 era un perfil de inmigración, es decir, eran personas irregulares en una situación de irregularidad, que no tenían interés en quedarse en los dispositivos de atención humanitaria, porque lo que querían, porque ya contaban con ciertas redes migratorias, que lo que querían era llegar y trabajar. Y entraban de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa en 2023? Hasta la actualidad, que se produce un cambio en el perfil. Y entonces resulta que ya no llegan personas con estas características, sino que empiezan a llegar personas que solicitan protección internacional. Muchas veces ya llegan documentados desde Mauritania, es decir, ACNUR ya ha intervenido previamente, vienen con toda una serie de conocimientos sobre su situación y sobre qué significa la protección internacional, y entonces observamos que debido a la crisis del Sahel, una crisis muy intensa, observamos que empieza a llegar personas procedentes de Mali, Senegal, especialmente Mali, ¿no? Varones jóvenes que marca un cambio en la tendencia.
Y lo que se observa es que es un perfil que no busca estancias cortas, sino que lo que busca es estancias más largas, porque son solicitantes de protección internacional. Solo entre 2023 y 2024 el Estado cubrió 10.000 plazas de este perfil. Es decir, las necesidades han empezado a cambiar. Y esto hace que además España se parezca más a Italia y a Grecia en cuanto a los perfiles que están recibiendo. Pero esto implica distintas necesidades y que ya vamos a pasar de un programa de estancias cortas a un programa de estancias largas. Esto es un cambio sustancial en la política migratoria. Bien, entonces, básicamente lo que hemos estado hablando sobre el sistema de acogida, si nos centramos en la parte central de la imagen, observamos que cuando las personas solicitan asilo, el asilo se dirige al Ministerio del Interior, que es el que tiene competencia para conceder el asilo. Entonces, esta franja media de la tabla nos está marcando una frontera, la frontera que nosotros denominamos claramente la frontera humanitaria. ¿Por qué? Porque cuando se consigue la solicitud, se puede participar en la parte alta de la tabla, es decir, se puede participar en el modelo de acogida estatal a solicitantes de protección internacional, el SAPI, y que ya es competencia de otro ministerio. Lo que hemos estado hablando ahora es cuando la gente está llegando en costas y que implica todo un modelo de protección y de rescate en costas. Pero lo que estamos viendo es que hay también otra situación, que es, uno, cuando las personas son derivadas a la península y, por lo tanto, son introducidas dentro del territorio nacional. Y dos, aquellas personas que llegan por la otra frontera, la que no es en costas, sino por aeropuerto. Y ahí es donde llega la mayor parte también de la población latinoamericana. Entonces, aquí observamos que nos encontramos con una situación muy específica y que el trabajo de campo es quien nos empieza a mostrar todas estas contradicciones y tensiones y cómo se va construyendo la frontera humanitaria. Vemos cómo el SAPI, el Sistema de Acogida de Protección Internacional, actúa como una segunda frontera, especialmente porque lo que marca esta posibilidad es conseguir acceder a la cita. Y aunque nos parezca increíble, no lo es, porque aquellos que trabajamos en los temas sobre migraciones sabemos que pasan cosas increíbles en la gestión de la migración. En España, para solicitar refugio, se hace por cita telefónica. No se puede hacer de otra manera. Entonces, la dificultad está en que no se consigue la cita. Nunca hay disponibilidad, nunca se consigue efectuar la gestión telefónica, no hay posibilidades. La gente se desvive por llamar y llamar y llamar y no hay manera de conseguir una respuesta telefónica. Y esto ya constituye una primera frontera institucional. En segundo lugar, todo esto ocurre porque nos encontramos con una saturación del sistema, del sistema de valoración de las solicitudes de asilo. Esto es cuando la gente ha conseguido hacer la solicitud. Pero es que lo que vemos es que ni siquiera se llega a hacer la solicitud. Es verdad que se han destinado más fondos a reforzar a la Oficina de Asilo y Refugio, pero lo que observamos es una saturación del sistema de valoración. Y esto hace que la gente se encuentre en una tierra de nadie. Es decir, aquellos que no consiguen acceder a la cita telefónica se tienen que valer por sí mismos en el territorio nacional. Están por su cuenta buscando alimento, alojamiento, ayuda, y esto hace que vivan en una espera permanente. Esta es otra de las cuestiones importantes cuando hablamos de migración, es decir, cómo se gestionan los tiempos de las personas, cómo les afecta su horizonte vital, su horizonte de vida, y se generan crisis prolongadas, emergencias y crisis prolongadas en el tiempo, basado especialmente en la indefinición del estatus de estas personas. Son personas que cumplirían perfectamente muchas de las características para solicitar protección internacional, porque cumplen los requisitos
pero es imposible, no lo consiguen. Y al no conseguir la cita y no poder tramitar la solicitud, se quedan fuera de los derechos de la asistencia humanitaria. Esto en la práctica, ¿en qué consiste? Bueno, pues que como no acceden al sistema que está apoyado por el Estado central, se quedan en manos de las administraciones locales del municipio y de los servicios que proporcione, diríamos, la Comunidad de Madrid, que son dos niveles distintos. Y los recursos que existen a disposición de estas personas son exclusivamente 5 albergues de personas sin techo. Es decir, hay esa similitud, esa mirada hacia la idea de personas de calle, ¿no? Que están sin hogar. Las características es que en estos albergues, que están también ultrapasados y sobrecargados, se pueden pernoctar 15 días si son personas individuales, 30 días como mucho, pero es pernoctar si son familias. Y lo que observamos es que la llegada de población venezolana en muchos casos son familias, ¿no? Familias completas que llegan a través del aeropuerto. Dicho todo esto, además me aprovecho para señalar que en este caso, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid siempre han planteado políticas de apoyo, discursos, no políticas, perdón, discursos de apoyo a Venezuela, todo el tiempo. Sin embargo, vemos cómo en la práctica el apoyo es cero a las personas que llegan a través de la frontera, diríamos, y que tratan de velar por su propia situación. En este caso, lo que vemos es que se construye, la etnografía nos ha permitido identificar cómo tenemos el grupo de los no solicitantes y el grupo de los solicitantes. El grupo de los solicitantes es lo más visible, es decir, el grupo de la derecha es lo que estamos más acostumbrados a reconocer, a ver, porque son evidentemente los que están formando parte de del marco de la visibilidad, ¿no? Del sistema de la protección internacional. Pero la etnografía, sobre todo, nos ha permitido profundizar en la situación de los no solicitantes. Los no solicitantes, que son personas que se encuentran en una etapa totalmente liminal, ¿no? Caracterizada por la invisibilidad de su situación para el sistema de protección internacional, y que se ven en la situación de usar sus propios recursos personales, sus redes personales, sus redes familiares, sus recursos financieros para poder subsistir por su cuenta o contratar los servicios de intermediarios para poder acceder a las citas. Hay que destacar que esto ya incluso ha salido en la prensa, no solamente para el tema del refugio, sino para otro tipo de gestiones, es decir, la necesidad de contratar estos servicios y señalar que hay ciertas redes un tanto, diríamos, mafiosas dentro del acceso a estas atenciones. Vemos cómo hay toda una técnica de frontera en cuanto a la administración de los tiempos, de la espera especialmente, y que la consecuencia es que estas personas que deberían solicitar, porque cumplen, deberían solicitar protección internacional, se ven se les induce a desistir. Es decir, se quedan fuera del sistema de protección internacional, se les saca indirectamente y se produce un cambio de categoría. Y vemos precisamente cómo a partir de toda esta tecnología fronteriza, el propio Estado produce la irregularidad. Es decir, son personas que podrían solicitar y conseguir la protección internacional y la asistencia humanitaria que va ligada a la protección internacional, pero lo que vemos es que tenemos ahora un grupo poblacional que está en Madrid, por ejemplo, sobreviviendo, ¿no? Haciendo lo que aquí llamamos especial, lo que aquí se llama en México trabajo domiciliario, ¿no? En el sector del reparto de comida a domicilio, pero muchas otras profesiones lo van a desempeñar mucha de esta población. Y con el reglamento de migraciones, lo que se acabó de aprobar, están esperando estar 3 años para conseguir los papeles por arraigo, ¿no? Pero totalmente fuera de un sistema de protección internacional, no tiene nada que ver, ¿no?
Por lo tanto, lo que vemos es que aparece el no solicitante como una categoría que no es legal, porque no está recogida lógicamente en la ley, pero el no solicitante es condenado a una exclusión jurídica, social y humanitaria de una manera bastante efectiva, como un no sujeto de políticas públicas por las cuales no va a ser ni protegido ni sancionado, ¿no? Estos son dos de los aspectos fundamentales. El solicitante implica una categoría mucho más visible, como decíamos antes, pero esto no elimina ni la emergencia ni la inseguridad de no obtener el refugio. Tiene un marco temporal más definido, porque puede estar hasta 24 meses en el sistema de atención humanitaria y de protección internacional, pero las etnografías que estamos realizando también ahora demuestran que estos tiempos se han superado. Ya termino. Y tienen permiso para trabajar a los 6 meses, es decir, pueden trabajar, tienen acompañamiento legal, acompañamiento psicológico, laboral, formativo y, como yo decía antes, hay un alto riesgo de la denegación. Es verdad que de los dos estatus, ser solicitante y conseguirlo es más beneficioso, ¿no? Pero, como digo, no elimina tampoco los riesgos o modula la emergencia que están viviendo las personas, ¿no? En este caso sí que sería el objeto de intervención de políticas públicas y les convertiría en merecedores de atención humanitaria y de ayuda mediante la incorporación al SAPI. Esta es la principal diferencia que marca esta frontera interior. Y concluyo indicando, bueno, pues que hemos visto cómo la frontera humanitaria lo que nos permite ver es cómo se articula este juego de luces y sombras, de visibilidades y de invisibilidades, y especialmente cómo la frontera humanitaria nos permite entender cómo se articula la frontera exterior con una frontera interior que marca la inclusión y exclusión del SAPI, que el SAPI va a ser aquí el espacio que marca esta frontera. Y lo interesante es que todo esto ocurre sin intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto ocurre de manera, diríamos, suave. Es decir, no es el uso de la fuerza lo que excluye a estas personas del espacio, ¿no? Territorial y de la soberanía, sino que es una delgada línea roja que hace que se participe o no del sistema de atención humanitaria. Y en este sentido nos permite ver esta doble invisibilidad, es decir, cómo estamos hablando de los no solicitantes, que es esta categoría etnográfica, que van a ser invisibles para el sistema, pero es que además hay que ir más allá. Es decir, para nosotros etnográficamente lo relevante es que al ser ellos invisibles, también se convierte en invisible la responsabilidad del Estado y las políticas estatales en sus distintos niveles territoriales y competencias. Es decir, tenemos que identificar y mantener esta vigilancia de carácter analítico y epistemológico y político para poder entender cómo detrás de esta invisibilidad de los no solicitantes también se esconde la invisibilidad de la responsabilidad estatal, ¿no? En este caso, las categorías etnográficas nos han permitido ir más allá de las categorías legales, institucionales, y además actuar como una suerte de reconocimiento de la situación de estas personas, porque no aparecen normalmente ante la opinión pública ni ante muchas de los trabajos que llevamos a cabo. Y nos conduce finalmente a esta noción de gobernanza ambigua de la protección internacional, porque lo que estamos viendo es cómo en esta combinación contradictoria de lo humanitario y del control securitario, vemos cómo a medida que se va rescatando a las personas en la frontera exterior, en la frontera interior se van produciendo inclusiones parciales, porque son los solicitantes, por ejemplo, que hemos visto que no están al 100%, y exclusiones selectivas, como son el caso de los no solicitantes en la frontera interior. Con lo cual, el SAPI y el sistema humanitario está funcionando y está pensado para reforzar el eje securitario
y también lo que viene, diríamos, añadido a todo esto, la legitimidad y deslegitimidad de la presencia de las personas solicitantes y no solicitantes en nuestro contexto, ¿no? Con esto yo terminaría aquí y abriríamos, estaré encantada de poder abrir un turno de intervenciones. Muchísimas gracias por su atención.